Hola a todos, muy buenas tardes. Este es un primer video para el canal de Facultech. Este canal tiene la intención de capacitarnos, darnos información de todo lo relacionado con networking, con infraestructura y por qué no, tal vez más adelante programación, inteligencia, en fin, todo lo que ustedes vayan pidiendo, pues la idea es como ir nutriendo el canal y compartir un poco de mi conocimiento y lo que he aprendido durante estos ya 10 años desde que empecé pues, a estudiar la parte de infraestructura y redes. Mi nombre es Oscar y este primer video vamos a trabajar un protocolo que se llama SNMP. Es un protocolo de administración y que sirve mucho para el monitoreo. Entonces, adelante. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, dice Topic 100. Voy a empezar a trabajar con temas entonces alrededor de SNMP. Y la idea será montar diferentes videos donde se trabaje con SNMP, se implementen servicios, servidores que utilicen este protocolo para administrar. Y lo que ustedes requieran me dicen y yo con gusto pues prepararé el material y el video y lo vamos montando. Bueno, para empezar, pues SNMP, las siglas dicen Simple Network Management Protocol, lo que en español Protocolo Simple de Gestión de Red. Este protocolo es estándar de la capa de aplicación y funciona en la capa de transporte utilizando protocolos TCP y UDP. Utiliza por defecto el puerto 161, ¿sí? Y nos sirve para monitorear el uptime o el tiempo pues, que está prendido el dispositivo, carga CPU, I/O de interfaz, es decir, lo que ingresa y lo que sale de la interfaz, espacio disco, temperatura y etcétera. Tiene tres versiones. Empezó con la versión 1, que si ustedes quieren profundizar un poco más de este protocolo, lo van a encontrar en el RFC 1155, 1156 y 1157, donde pues básicamente se crea el protocolo, se define cómo va a funcionar y son las bases de este. Tenemos una versión 2 que es la más común, tenemos mejoras de protocolo y de solicitudes, y finalmente la versión 3 RFC 3411 donde, perdón, del de la 11 a la 18, donde ya se implementan temas de seguridad. Como les mencionaba, el más común es la versión 2.2c. ¿Cómo funciona? Pues básicamente este protocolo utiliza dos comandos básicos que son get y set. Get, en español obtener, básicamente nos va a servir o nos va a proporcionar un monitoreo. ¿Sí? Entonces yo con get pues obtengo información que requiero y basado en eso yo determino o me doy cuenta de cómo está el dispositivo. Y set, que es setear o configurar, pues ya es tema de administración. Por ejemplo, cambiar un nombre, encender una interfaz, apagarla, en fin. Y todo esto lo hace a través de algo que se llaman OIDs, que más adelante lo vamos a ver, que yo llamo el CNMP como el ADN de los dispositivos, porque con el ADN con el SNMP yo puedo llegar digamos que a cualquier parte del dispositivo y obtener información, ¿sí? Algunos conceptos clave que deben tener en cuenta son MIB y OID. ¿Y cuáles son las aplicaciones más usadas? Pues en Linux tenemos los comandos snmp walk y snmp set. Dentro del funcionamiento tenemos dos roles. Uno es el dispositivo gestor, que es el servidor de SNMP, que recopila o setea configuraciones de los equipos gestionados o agentes SNMP. Y pues el rol de agente SNMP, que básicamente es el dispositivo gestionado, es el que entrega la información a solicitud del servidor de sus componentes internos a nivel de software y de hardware. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? Pues tenemos un servidor, tenemos un cliente y digamos que uno de los comandos básicos que vemos ahora era get. Entonces, básicamente lo que hace es que solicita un valor de una variable OID. Y getNext se utiliza para búsquedas recursivas o cuando queremos obtener mucha información de algo que contiene otras cosas. Más adelante vamos a ver.
digamos que es el comando getNext. GetResponse, pues básicamente es la respuesta a la solicitud de obtención que hizo el servidor. Y set, que es configurar un valor o ejecutar una acción. Finalmente, uno de los comandos más utilizados en CNMP es utilizar los traps. ¿Qué son los traps? Pues básicamente son alertas que puede generar el dispositivo basado en una métrica. Es decir, yo puedo decir a mi dispositivo que después de 70% de uso de CPU me genere un trap para informar o para alertar que el uso está excesivo, si así lo considero yo, o que el disco se está llenando, o cualquier cosa que tenga o que podamos administrar o monitorear por SNMP, me genere un trap para que me avise. Listo, entonces con color azul pues son las solicitudes desde el servidor al cliente, y con verde lo que responde al cliente al servidor, o en el ejemplo de trap pues que él envía al servidor. Entonces, habíamos hablado que eran los OID, ¿sí? Entonces, ¿qué son los OID? Pues son cadenas de números que representan la ubicación de un objeto propio del dispositivo gestionado. Se lee de izquierda a derecha y estos números son jerárquicos, similar a ANS. Por ejemplo, tenemos 1.3.5.3.2.1, pero ¿eso qué significa? Para saber qué significa debemos conocer qué es el MIB, que era otro concepto clave. Management Information Base, o base de información gestionada. ¿Qué son los MIB? Pues básicamente definen los objetos que se pueden encuestar, definidos por nombre de objeto, descripción del objeto o tipo de dato, entero, texto, lista, ¿sí? Los archivos en estructura ASN.1, y existen unos MIB estándares que hacen parte de la RFC 1213, ¿sí? O de la 2790. Y adicional a esto, cualquier fabricante puede tener su propio MIB de sus productos. Finalmente los fabricantes son los que crean, pues saben cómo está el hardware distribuido o lo que tiene el dispositivo, y lo que hacen es que crean ese directorio para poder ser administrado por SNMP. En conclusión, el MIB es el conjunto de OIDs, ¿sí? O la biblioteca de OIDs de un fabricante o sistema específico. Pero, ¿qué estamos hablando? Bueno, resulta que SNMP se vale de unos archivos que son como unos directorios o unas bases de datos. Estas bases de datos son una estructura jerárquica, como lo mencionaba, ¿sí? Y él tiene dentro de su base de datos unos directorios. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos de izquierda a derecha, vemos SIT 0, ISO 1 y Join ISO ITT 2, ¿sí? La más utilizada es ISO, donde ya vemos que hay un número. Entonces miren que tiene el número 1, después seguimos con ORG, ¿sí? DOD, les voy a mostrar acá, DOD Internet, que es la más común, la que más se utiliza, y tenemos 4 directorios dentro de Internet, que son el 1, el 2, el 3, el 4, la administración que está relacionada con el 2, y tenemos nuestro directorio MIB, donde se despliega en 11 directorios que están relacionados con todo el networking del dispositivo. Tenemos sistema, interfase, AD, IP, ICMP, TCP, UDP, etcétera, ¿sí? Y miren que entonces el número nos determina la ubicación que queremos buscar. Por ejemplo, si yo quiero llegar a la interfase o a las interfaces, ¿cuál sería el OID? Pues sería 1.3.6.1.2.1 y punto 2. Entonces de esa manera yo puedo acceder a ese OID y obtener información o setear configuración si él la permite. Entonces, no siendo más, pues después de esta explicación muy breve, vamos a ver el laboratorio. Bueno, entonces yo tengo acá un Linux Debian 10, ¿sí? Entonces, para poder utilizar el protocolo SNMP, debo instalar los paquetes relacionados con SNMP. SNMP de Linux, eso no se demora absolutamente nada.
si nosotros damos SNMP con el tabulador, nos damos cuenta de los comandos que hay. Tenemos snmpcheck, snmpget, snmpset, snmptrap, ¿sí? Entonces ya con él ya podría administrar otro dispositivo a nivel de snmp. Ya con este comando podemos utilizar snmp y vamos a poder, por ejemplo, chequear algún OID de nuestro dispositivo. En el laboratorio que tenemos acá, en este laboratorio tenemos el servidor snmp, ¿sí? Y un routercito muy básico. No he hecho nada, realmente lo único que hice fue configurar la interfase 00 para que obtuviera por HCP. Entonces vamos a configurar el router, ¿sí? Vamos a ver cómo se configura en Cisco. Dependiendo pues de las versiones puede variar un poco, pero digamos que la esencia es la misma. Entonces vamos a ver con SNMP, y si me pregunta, miren que nos da dos opciones, SNMP server, y aquí tenemos una opción que se llama community, ¿sí? Donde le vamos a dar la comunidad. Entonces, no lo expliqué de pronto en la presentación teórica, y es que la forma como yo permito que mi dispositivo haga SNMP, o que para que lo gestionen, lo monitoreen, es creando una comunidad, que básicamente es una palabra clave que el servidor la conoce, y él va y la pregunta al dispositivo y él le entrega la información. Entonces tenemos dos tipos de comunidades, las de solo lectura y las de lectura y escritura. Entonces esta primera comunidad, que es pública, vamos a dejarla como solo lectura, read only, y vamos a crear una comunidad private que es CSRW. Es importante que en este tipo de comunidades de escritura, de lectura y escritura, si no es necesario, no se habilite, porque pues va a permitir que hagan cambios sobre mi dispositivo. Entonces solamente debería poder acceder él, las personas o los, digamos que los que estén autorizados. Esto pues a nivel de SNMP versión 2, pero en la versión 3 ya tenemos un tema de autenticación y de seguridad, donde pues ya hay una autenticación de usuario y contraseña, pero pues eso lo veremos después. Por ahora entonces vamos a configurar el dispositivo, y ya digamos que aquí habilitamos el SNMP en el router. ¿Cómo sé que se habilitó? Pues básicamente, o muy fácil, puedo darle un SP walk, colocamos la versión B2C, la comunidad, vamos a ver primero con public, y la dirección IP del dispositivo, en nuestro caso el 80.136. Ok, tuvo un error y era 86.136. Y miren que aquí el SNMP walk está empezando a traer todo. En este momento está aplicando el comando get next. ¿Por qué? Porque obtiene uno y va por el siguiente. Está haciendo una búsqueda recursiva. Por eso se llama SNMP walk, porque es como si estuviera caminando en todos los OID del dispositivo. Otra manera de nosotros administrar nuestros dispositivos o de gestionar nuestros dispositivos utilizando algo que se llama un MIB browser, que básicamente es la interfaz gráfica con la que nosotros podemos revisar esos OID, porque para aprenderse un OID yo pienso que es imposible. Entonces lo que nos sirve es que nos va a permitir nosotros ir directamente a que queremos. Por ejemplo, inclusive con este programa que llama MI Browser, yo puedo desde aquí configurar o setear configuraciones dentro de los OID.
Por ejemplo, vamos a ver el sysname. Miremos que el sysname es router. Aquí le damos clic derecho get. Y miren que nos trae el OID. Y nos dice cuál es el nombre o el valor que tiene en ese OID. Aquí en la parte de arriba vemos que está el número en la estructura OID. Por ejemplo, podemos ver las interfaces. Aquí nos dice interfaces. Y acá le damos clic derecho get next. Y el pool, perdón, y nos va a traer toda la interfaz. Entonces aquí van a aparecer todas las interfaces que yo tengo. Con if admin status nos va a traer el status de todas las interfaces. Entonces yo puedo mandar configuraciones desde aquí o lo puedo hacer por comando. Vamos a hacer una por comandos y vamos a hacer otra por a través de esta interfaz. Entonces por comando voy a cambiar el nombre. Recordemos que es router.localdomain, ¿sí? Y este es el OID. Este numerito nos va a servir bastante para hacerla setear en este momento. ¿Cómo es el comando? Es nmpset, ¿sí? La versión, la comunidad. Aquí es importante que cuando van a hacer escribir este valor o setear un valor de OID, deben hacerlo en la comunidad de escritura que hayan configurado. Recordemos que configuramos dos: public para read only y private para escritura lectura y escritura. Entonces, la comunidad, la dirección IP, seguido del OID, ¿sí? Vamos a hacer primero un snmpget para que vean cuando lo obtiene. Aquí nos dice cuál es, pues, cuál es el nombre que tiene el dispositivo, y con snmpset, entonces aquí nos podemos ayudar. Hay dos formas de ayudarnos. Aquí miren que nos dice que debe ser un string o una cadena de caracteres, o aquí también, aquí nos aparece una descripción más detallada de qué es lo que es, que se puede escribir, qué hace, ¿sí? Y nos dice qué sintaxis recibe. Entonces recibe un string. Entonces le damos la S de string y coloquemos un nombre. Así, para que no sea tan largo. Facultec RTL. Entonces, aquí nos dice que ya lo aplicó. Y cuando le damos enter acá, nos cambió. ¿Cómo nos damos cuenta que lo hizo? Pues miren que aparece configurado desde la IP 131 por SNMP dentro de la consola, pues, de nuestro dispositivo. Ahora vamos entonces por el programita a cambiar el estatus de una interfase. Por ejemplo, tenemos que la interfaz .2, que corresponde a la 01, está administrativamente abajo. Vamos a encenderla. Entonces le damos set. Miren que aquí nos muestra qué valores puede recibir. Entonces vamos a darle la 2. Perdón, la 2 no. Vamos a darle la 1, que es para aprender. Le damos OK y miren que nos aparece que pudo enviar fue satisfactorio. De nuevo nos aparece que fue configurado a través de SNMP desde esta dirección IP. En este caso pues es la mía. Y pues dice que levantó la interfase. Vamos a ver. Entonces miren que ya nos aparece app. Entonces con esto pues ya ustedes se dan cuenta cómo funcionan los dos comandos que tiene SNMP. Cualquier inquietud, no duden en escribir en sus comentarios. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y espero para la próxima semana tener otro video con otro protocolo, otra aplicación, o de lo que ustedes me sugieran, pues de eso mismo trataré de crear contenido. Muchas gracias, hasta luego.